Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Puntos de Encuentro en la Distancia, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la comprensión lectora en el ámbito universitario. Para hablar de este tema que muy pocas veces es abordado y que creo se puede convertir en un problema, nos acompaña en esta ocasión el doctor Gerardo López Lozada, que él es catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Preséntate con el público y luego empezamos este diálogo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo López Lozada, técnico académico del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente soy el responsable del área de inglés. Para hablar de ese tema que luego creo que pasa desapercibido incluso para los alumnos que tienen que cumplir con este tema y que luego lo ven como un requisito que ya luego profundizaremos un poco más sobre él. Háblanos un poco sobre el lugar que ocupa la comprensión lectora, en particular del inglés, en la enseñanza en los universitarios. Sí, gracias. Muy buena pregunta, Francisco, porque la aprobación de un examen de comprensión de lectura es un requisito en la universidad, y no solo en la UNAM. En realidad es en varias universidades públicas. Entonces, creo yo que también ese es un problema en sí mismo, porque muchos alumnos suelen verlo como un mero trámite. Es decir, normalmente se pide en las llamadas FEPS, ¿no? Cuando ya se van a titular, sí, ¿no? El estudiantado, pues lo que dicen es: entrégame el comprobante o la carta de término de servicio social y la liberación del idioma. Entonces yo muchas veces, porque también doy servicio, claro, en ventanilla, entonces estoy al tanto. Esto me ayuda también porque es una especie de observación social de cómo es que los estudiantes perciben la comprensión lectora. Entonces hay gente que dice: yo vengo simplemente por mi comprobante de idioma, es decir, ya ni siquiera es constancia, se queda como un mero comprobante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí habría que también preguntarnos si esto es algo que en las pláticas de difusión de la facultad trato de incluir, es decir, hay una razón de ser, claro, para que se pida un comprobante de comprensión lectora en inglés. Insisto, no solo en la UNAM, para la admisión e ingreso de posgrados de la universidad y en otras universidades. De hecho, ahorita el del EFIL ya le está dando servicios, aprovecho para decirlo, al público externo a través de la División de Educación Continua, para que la gente pueda hacer exámenes, ¿no? Nosotros los aplicamos y simplemente ellos tienen que acreditarlos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, yo creo que el rol, quise partir, no sé, de lo administrativo, de lo burocrático, por así decirlo, pero la comprensión lectora va más allá de eso. Es decir, si pensamos que, no sé, los documentos, las publicaciones indexadas, ¿no? Principalmente las internacionales, pues más o menos me atrevo a decir un 90%, si no es que más, están en inglés o en otras lenguas, ¿no? Entonces, sí he tenido cuestionamientos de parte de algunos estudiantes que me han dicho: oye, ¿pero por qué debe ser forzosamente en inglés? Yo le digo: no, puedes hacerlo en francés, en italiano. Y ahorita voy a llegar a un punto importante respecto a por qué es lengua extranjera y el enfoque que uno le da, ¿no? A ello. Más allá de eso, algo muy importante de estos cursos y de estos exámenes, hay que aclararlo también: los cursos tienen el propósito de preparar a las y los estudiantes para que puedan ser capaces de presentar un examen. Entonces yo siempre les digo, o sea, debes pensar más allá de la licenciatura. Si en alguna ocasión te piden hacer un examen, ya sea por cuestiones laborales o de posgrado, pues sí debes pensar que el curso es una inversión en ese sentido, para que gocen de cierta autonomía como lectores, ¿no? Claro. En este sentido, ¿por qué no nos explicas un poco, en el caso particular de la Facultad de Filosofía y Letras, por qué se aborda la comprensión lectora como un área diferente a las 4 habilidades específicas de la adquisición de la lengua? Acabas de llegar a un punto muy importante, porque a mí hay colegas que me preguntan: oye,
cómo es que impartes solo comprensión de lectura y dejas fuera las otras habilidades. De hecho, debo decirlo que el curso se imparte en español. Entonces mucha gente queda atónita cuando dicen eso. Ya los mismos estudiantes, de hecho, dicen, ¿sabes qué? Es que yo creí que tenía que presentarme y mi inglés está súper oxidado, ¿no? Entonces, realmente lo que se nos dice aquí como profesores es decir, sí, hay que enfocarnos solo en ello. Porque también debo decirlo, la mayoría de las profesoras, los profesores, ¿no? de lengua, tienen una formación dirigida a las 4 habilidades. Se integran, ¿no? En este caso, lo que buscamos al aislar la comprensión de lectura es que el estudiantado se beneficie a corto plazo. Es decir, imagínense, si solo se implementan las 4 habilidades dejando de fuera la comprensión de lectura, ¿qué ocurriría? O sea, se tardarían 2-3 años y en esos 2-3 años ellos ya deberían de estar leyendo, ¿no? Información en inglés. Hice una pequeña encuesta hace 2 semestres y le pregunté a mis estudiantes que son de las diversas licenciaturas de la facultad, ¿cuántos profesores les piden leer en inglés? ¿Y cuántos incluyen bibliografía? Es mínimo también. Entonces, lo que se busca es que también las alumnas, los alumnos, tengan la independencia de decir, bueno, es que yo voy a buscar un texto auténtico, ¿no? Y eso es algo también sumamente importante para responder tu pregunta, es que manejamos textos auténticos. ¿Qué quiero decir cuando digo auténticos? ¿A qué te refieres? No son textos didactizados, es decir, no son graduados por niveles. Entonces, al principio nosotros vemos temas lingüísticos, como por ejemplo, muy al principio vemos adjetivos posesivos, vemos elementos lingüísticos que en las clases de 4 habilidades toma más tiempo desarrollar, porque en esas clases de 4 habilidades la producción, la comprensión auditiva están en juego. Entonces hay una distinción metodológica, ¿no, Francisco? Y creo yo que también lo importante acá es que ellos, el diseño didáctico también va a impactar directamente a quienes creamos materiales. Dicho sea de paso, yo también creo material en el departamento, en particular para el área de inglés, y también imparto un curso de 4 habilidades. Entonces, me gusta, y siempre, ya llevo dando clases como 13 años de comprensión de lectura, y en el departamento también como 10 años de 4 habilidades imparto otro curso. Entonces, a mí me sirve para tener perspectiva, ¿no? Entonces, ocurre un fenómeno muy, muy curioso. Cuando llegan las alumnas y los alumnos, cada uno tiene un nivel distinto. Claro, no están homogenizados, ¿no? Pero eso también lo hace un espacio muy inclusivo. Claro, muy rico. Muy rico porque ellos dicen, y además es gente de todas las carreras. Sí, entonces a ellos les encanta convivir, ¿no? Claro. Es un espacio muy bonito en ese sentido. Y también debo decir que están las 2 caras de la moneda. Hay gente que incluso ya ha tomado muchísimos cursos, tiene certificaciones ya de 4 habilidades en inglés y aún así se queda con gente que no ha estudiado inglés en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto de encuentro, ¿no? El que confluye el saber, pues son textos dirigidos al área de las humanidades. Es algo importante. En el de LEFIL hacemos eso, ¿no? Claro. ¿Has podido identificar en estos 13 años de experiencia que tienes impartiendo estos cursos las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes o que hayas escuchado de tus colegas y de qué forma interviene el docente? Sí, bueno, yo creo que las dificultades parten de lo que decía. Existe esta percepción errónea, ¿no? O prejuicio a pensar que la comprensión lectora solo es un trámite, cuando en realidad hay un ensamblaje, ¿no? Pedagógico, didáctico, ¿no? En el que, académico, sobre todo, en el que los alumnos y las alumnas realmente tienen que verlo como una especie de enlace, no solo al mundo académico, sino al mundo, por ejemplo, en el caso del inglés, yo hago el énfasis que realmente nos gustan ahorita, pues estamos empapados, ¿no? Es una lengua franca, ¿no? Aunque también aquí hago la aclaración que realmente también tenemos un enfoque descolonial, en el sentido en el que pues realmente tratamos de que nuestro material no replique, no reproduzca pues una visión imperialista, ¿no? Podríamos decir entonces que son estrategias adaptadas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y es que justamente menciono esto por la pregunta que me haces. Muchos alumnos tienen ahí, yo creo que el principal
problema o obstáculo al que se enfrentan es un filtro, pero no solo es cognitivo, es un filtro afectivo. Claro. Yo semestre tras semestre me encuentro con estudiantes que han tenido problemas con el inglés desde primaria, toda su vida, y es común, ¿no? Inglés, matemáticas son materias que cuestan porque a veces también el enfoque no es el adecuado, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Otro de los problemas que va muy de la mano también es que crean que el curso es tal cual de traducción. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho que algunos estudiantes hace años, cuando hacían las pruebas, en vez de estar leyendo, muy al principio del curso, traducían todo el texto y ya después lo leían en español. Hace muchos años, este requisito se llamaba constancia de examen de traducción. Entonces, el enfoque cambió porque pues muchos estudiosos, ¿no? Psicolingüistas sobre todo, se dieron cuenta que hay más factores que influyen en la lectura, ¿no? La lectura, es decir, no solo, dice Charles Alderson, un teórico de la comprensión de lectura, la lectura no solo es un proceso, es decir, no solamente entran en juego la decodificación de caracteres, el conocimiento previo, lo que también pasa ahí es que hay un producto. O sea, la lectura puede ser creativa, ¿no? Entonces, uno de los énfasis también que tenemos, al menos en el LFIL, es apostar por la lectura crítica que va a llevar o deriva en el pensamiento crítico. Claro, esto aquí me llama la atención. Creo que es un punto muy importante. Sin embargo, si para leer en la lengua materna muchas veces se convierte en un problema, ahora leer y comprender en una segunda lengua, no sé si los participantes, los estudiantes se enfrentan a los mismos retos que leer en la lengua materna, o son retos, creo que deben ser mayores porque primero no dominan la lengua, ¿no? Y segundo, pues no están familiarizados incluso con muchas frases o con muchos elementos que son coloquiales y que luego se cuelan por ahí en los textos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es más complicado la comprensión en términos de una lengua y otra, la materna y otra en extranjera? Sí, efectivamente mencionas el filtro lingüístico, en particular el lexical, el vocabulario, y sí es un impedimento, claro, ¿no? Es decir, hay incluso porcentajes ya muy establecidos, muy estandarizados, de cuántas palabras debe entender en una hoja un alumno para poder tener hasta cierto punto una comprensión global firme, ¿no? Sin embargo, y al punto al que yo quiero llegar, es que durante mucho tiempo los teóricos, las teóricas no se ponían de acuerdo, es decir, no encontraban gran diferencia entre la lectura en lengua materna y la lectura en lengua extranjera. Es decir, muchos de los obstáculos o retos vienen ya desde la lectura en lengua materna. Claro. Sí, entonces... Hacia allá voy, ¿no? Para muchos alumnos, el leer en tu lengua materna se representa un reto. La comprensión, más que la lectura, la comprensión, ¿no? Ahora, si a eso le sumamos que es en una lengua extranjera, pues creo que el reto es doble, ¿no? Por esto que acabas de comentar, no solamente es la decodificación de símbolos, caracteres, sino el sentido del texto, ¿no? Exactamente. Y además, déjame comentarte que hoy, en la actualidad, al 2026, estamos enfrentando ya otro tipo de retos. Claro. ¿Por qué? Porque es decir, ya no solo es la comprensión tal cual de textos, ni qué textos leen, sino en verdad se leen textos, porque claro, o sea, de hecho se ha teorizado, ¿no? Se habla ya de una sociedad ya de la poslectura, en el que en realidad ya no hace falta propaganda, ¿no? Para que nosotros ya dejemos de leer. O sea, nuestros periodos de atención a raíz de la irrupción de redes sociales son muy cortos y además el texto ya parece escaparse. Sí. Ya no hay tanto texto, no hay tanta lectura, ¿no? Sí. Regresando a este tema tan interesante, cuéntanos un poco de qué manera de qué manera la comprensión lectora puede contribuir a la formación académica o disciplinar del estudiante. Pues mira, aquí mientras estabas aquí formulando esta pregunta, ya desde hace rato en mi cabeza se asomó un comentario que también hizo una teórica de la comprensión de lectura, que es Christine Nuttall. Ella nos dice que la mejor manera de aprender una lengua extranjera es propiamente sociolingüística. Es decir, uno tiene que estar en un contexto en el que se habla la lengua. Claro. Y la segunda mejor manera es la lectura. Claro. De hecho, yo he conocido a muchos estudiantes en el curso que imparto de 4 habilidades que ellos tal cual nunca tomaron una clase formal. Y casi siempre cuando investigo o trato de indagar
cómo es que aprendieron inglés y que tienen un nivel alto y además un rango lexical muy elevado. Me dicen que a través de la lectura. O sea, la mejor manera de desarrollar estrategias, no solo de comprensión, ¿no? O sea, estrategias lexicales es leyendo. Claro. Incluso para nosotros en lengua materna, el leer te da pues mayor vocabulario, te hace escribir mejor, etcétera. Tiene muchísimas bondades, por supuesto. Incluso recuerdo una anécdota de hace muchos años que estaba yo en la licenciatura, decía una compañera, ella era de origen de los pueblos originarios, y me decía, no, que mi papá estuvo y no sé qué, tu papá viaja mucho, y que no, mi papá lee. Y realmente eso te abre un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Tal vez no conozcas el lugar porque no tienes la posibilidad, pero a través de los textos puedes viajar a otros lugares, conocer otras sociedades, otras prácticas, y creo que eso es lo rico también de este proceso, ¿no? Sí, porque además si pensamos un poco, yo mis clases o mis cursos suelo iniciarlas desarmando el título del curso, ¿no? Okay. Les digo, curso de comprensión de lectura especial 1 y 2, y les digo, ¿por qué se inscribieron a este curso? Y encuentro una gran variedad de respuestas, y creo que una de las más difíciles también que yo les hago es, ¿qué es la lectura? O sea, la lectura tal cual es un término que se disemina. Sí. Se derrama en cierta forma, ¿no? Metafóricamente hablando, y hay muchas definiciones. La que acabas de dar, tú ya nos explicaste una a través de esa anécdota. La lectura abre mundos, es una apertura, es un enclave, ¿no? En cierta forma, ¿no? Entonces, sí, los filtros, yo creo que los filtros psicognitivos, también los filtros metacognitivos, déjame decirte que son un problema. Explícale al público qué es eso. Claro, con mucho gusto, ¿no? Hubo un momento en mi trayectoria como profesor de comprensión de lectura en el que me di cuenta que la metacognición, ¿qué es la metacognición? Pues lo voy a resumir, muy grosso modo, es estar consciente de los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo cuando las y los estudiantes descubren nuevas rutas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, justamente me surgió la inquietud de crear también material para que ellos pues desarrollaran su autonomía, ¿no? Okay. Nos jactamos de que la lectura es una ruta de aprendizaje independiente, pero también hacen falta herramientas, ¿no? Entonces hace aproximadamente 2 años concluí con un proyecto justamente en COED, ¿no? Que fue un compendio de exámenes en línea de práctica para que las y los estudiantes conocieran el formato de los exámenes, que dicho sea de paso, nosotros utilizamos la evaluación objetiva, es decir, bueno, no quiero extenderme con ello, pero la opción múltiple, que es muy conocida, muy estigmatizada también, pero justamente por ahí va mi inquietud. Yo dije, me interesa que la evaluación y el curso sea formativo y además a largo plazo. Claro. Que tenga un impacto metacognitivo, como ya dije. Entonces lo que hice fue hacer una selección de textos dirigidas al área de las humanidades. Era un proyecto interno de la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que hice fue agregar otro tipo de retroalimentación, ya no la famosa clave de respuestas donde solamente se calificaba, ¿no? O sea, entonces lo que hice fue agregué retroalimentación elaborada, en la que en cada reactivo se desplegaba no solo la explicación de la respuesta, sino algunas sugerencias en cuanto a elementos lingüísticos y estrategias de comprensión de lectura. Y creo que a las y los estudiantes les gusta. ¿Por qué? Porque se empiezan a familiarizar y estudian por su cuenta estos exámenes. Yo creo que toda esta fase o todo este proceso de adquisición de la comprensión lectora, en el caso particular de estos cursos, es muy rica. Creo que también se convierte en un espacio, no de relajación, pero sí un espacio más amigable, ¿no? Para el participante. A lo mejor porque, bueno, los cursos no tienen una calificación de aprobado. Bueno, sí. No tienen una calificación cuantificada, pero sí es aprobado o no aprobado, ¿no? Claro. Porque al final es lo que les sirve para que pueda pues certificar que sí tienen la comprensión. Pero precisamente debido a esta naturaleza, creo que por eso se convierte en un espacio como de interés, les motiva a ir a estos cursos, aprenden. Y creo que aprende de una forma no tradicional, ¿no? Es mucho más activo, la dinámica de las estrategias de aprendizaje son mucho más motivantes y motivadoras para los alumnos. Y creo que eso también es un gap que los engancha para hacerlo, ¿no? No solamente cumplir luego con la acreditación de la lengua, sino también adquirir estas habilidades, estas competencias. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que en este punto la responsabilidad del docente
es enorme, porque Claro. estoy de acuerdo contigo, o sea, la motivación va a definir la ruta que van a tomar desde un inicio. Sí. Si la motivación no está presente, no hay forma de engancharlos. Otro de los retos mayúsculos es que estos cursos, en la mayoría de las facultades, creo que no, sí, en la mayoría de las facultades son cursos que no acarrean una calificación, como tú dices. Entonces, hay quienes lo toman muy a la ligera, ¿no? Algunos estudiantes o priorizan, ¿no? Otro tipo de cursos, pero estoy de acuerdo contigo. Justamente hay que motivarlos. Y yo creo que aquí viene también la parte social de la lectura. O sea, estamos hablando, hace rato hablaba de lectura crítica, de pensamiento crítico. ¿Cómo se gesta el pensamiento crítico? Solo a través de una confrontación social, en donde un texto empiece a cobrar vida a través del intercambio de comentarios. Cuando, o sea, la lectura silenciosa es parte importante, sí, pero no lo es todo. Yo creo que aquí estamos hablando ya también de responsabilidades del docente universitario en general. Sí, claro. Que se trata de crear enlaces de difusión. Esa es una de nuestras responsabilidades, ¿no? Como docente, no apostar todo a la lectura individual o silenciosa. Tocaste el concepto de espacios de difusión. Hablemos un poquito sobre esto. ¿Cuál es el rol que juegan estos espacios en el pro del fortalecimiento de la comprensión? Sí, creo que estos espacios son clave para que también la gente conozca un poco acerca no solo del trámite de comprensión de lectura, sino también las bases, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta a través de algunos cursos en el que las y los estudiantes nos decían, oye, ¿y no hay una continuación de este curso? Sí. Porque crearon una comunidad, ¿no? Que además es interdisciplinaria, porque como insisto, no son cursos dirigidos a las distintas licenciaturas en Están específico. todos juntos, ¿no? Están mezclados, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ya vamos para 3 años que tenemos un círculo de lectura. Se llama Círculo de Lectura Fleet Street. Es parte de un proyecto interno. No lo coordino yo, lo coordina la maestra Carla García. Y en estos círculos de lectura, lo que se hace es que se ofrece un texto y están abiertos al público. También no solamente a las y los estudiantes de los cursos. Y la gente llega con el texto ya leído. Entonces realmente ni siquiera es un poco lo que decías hace rato. Son espacios de relajación en donde la gente llega y dice, bueno, a mí me llamó la atención esta parte del texto y tenemos moderadores. Yo también a veces soy moderador y lo que se intenta hacer es que sean de distintos temas. Ahorita vamos comenzando, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, tratamos un género que es muy socorrido, que es la literatura gótica, o para modernizarlo un poquito, la literatura de terror, como le llaman hoy en día, y eso atrapa a mucha gente que le gusta este género, no solo en la literatura, sino en la cultura popular también. ¿Y esos textos los proponen ustedes o cualquier participante propone el texto? Fíjate que en un inicio, desde luego, comenzamos a proponerlos nosotros, pero algo muy padre de estos espacios es que también hay profesores o alumnos que han llegado a proponer textos. Entonces no se encierran en un solo tema o en una sola línea de pensamiento, ¿no? Claro, claro. Y ha de ser muy, muy interesantes las discusiones, como es abierto y es muy heterogénea la población, la visión de un geógrafo, la visión de un pedagogo o de un filósofo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a mí me han sorprendido. Aprendo mucho de las y los estudiantes, porque cuando menos te lo esperas, hablamos de un autor que no es tan popular y siempre llega alguien con su libro, ya con un conocimiento previo, ¿no? Y eso pues desde luego que va a contagiar al público, ¿no? Que yo creo que también es un enlace de la universidad con la gente. Claro, es un espacio de difusión precisamente, ¿no? Sí. Ya casi para terminar, quiero que hablemos un poquito sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, estos cursos que ahora cada vez se apoyan más en inteligencia artificial. Google acaba de sacar una herramienta precisamente para aprendizaje de idiomas. O estaban las que ya conocemos como Duolingo y estas otras. ¿Qué opinas tú de esas herramientas? ¿Apoyan, sirven o pueden ser un obstáculo para la comprensión de la lectura? Sí, yo creo que, o sea, parto de la idea de que la estigmatización también de una herramienta puede ser natural, puede ser una respuesta, digámoslo, una inercia, tal cual. Y sin embargo, no me adhiero a esta postura. O sea, yo creo que puede ser un apoyo importante cuando hay textos demandantes. Esto pasa mucho en el ámbito académico. Hay profesores que realmente no son tan conscientes del nivel de lengua extranjera que tienen los
las y los estudiantes, entonces les dejan textos muy complejos. Yo creo que son herramientas en las que se pueden apoyar. Justo hace 2 días lo discutía con mi grupo, ¿no? De comprensión de lectura. Le decía, pero ¿por qué están acá? Si realmente todo esto ya lo podrían hacer con inteligencia artificial. Muchas de las tareas que le dejan los reportes de lectura, si saben usarla, lo pueden hacer. Y le va a costar mucho trabajo al docente darse cuenta qué es, ¿no? Sí. Entonces yo les dije, bueno, aquí están más que nada, y hablé un poco de esa distinción entre proceso y producto, ¿no? Y el saber hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tener estas pláticas que fortalezcan la conciencia del uso. Claro. No usarlas por usarlas simplemente, ¿no? Ok, ya casi para finalizar, algo que le quieres decir al público con relación a este espacio en el que tú coordinas, en el que te encuentras y donde se fomenta la comprensión de la lectura, en inglés en particular. Sí, muchas gracias primeramente por escucharnos hasta este punto, y les invito a que se acerquen al Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras. La constancia que nosotros emitimos tiene valor, ¿no? En toda la universidad y fuera de esta, ¿no? En algunas universidades públicas, creo que en la mayoría, ¿no? Entonces pueden acercarse no solo para presentar exámenes, sino también para preguntar por los cursos, que insisto, nosotros los ofrecemos a través de educación continua para el público en general. ¿Para educación continua tienen un costo? Sí tienen un costo, pero pues desde luego que para estudiantes, exalumnos hay descuentos. Muy bien, creo que es un tema muy interesante el que nos traes acá. Como comenté al inicio, a lo mejor no se aborda tanto. Todo el mundo habla en todas las facultades, es que el idioma es que luego se convierte en un candado porque el alumno no lo acredita, al igual que otras actividades como servicio social, etcétera. Pero no se habla en sí de, bueno, si cumpliste ya con el idioma, pero ese proceso de formación, de comprensión de los textos académicos o disciplinares, o no sencillamente la comprensión de cualquier lectura en otro lengua, le abre la puerta al alumnado a pues muchas posibilidades, ¿no? Y creo que lo que están haciendo es muy interesante, y también invitamos al público en general que se dé una vuelta por los recursos que tiene la UNAM, que tienes en la UNAM en línea, y por supuesto también que nos puedan acompañar, y les agradecemos por supuesto el espacio que nos otorgaron el día de hoy para hablar sobre este interesante tema. Nos vemos en la siguiente y pues saludos.